Bien, en este video entonces vamos a ver funciones. Tal como vimos en el aula, lo primero que hacemos es definir qué es una función, siempre entendiendo que la función está definida entre dos conjuntos de elementos. En matemática, o lo que vamos a ver nosotros, básicamente es entre dos conjuntos de números reales. Y acá algunas primeras aclaraciones sobre el tipo de variable. Los elementos del primer conjunto, para nosotros van a ser los elementos x, constituyen la variable independiente, y los elementos y del segundo conjunto, la variable dependiente. Acá tenemos cómo se lee esta expresión. Y decimos que y, que es el elemento del segundo conjunto, es la imagen de x, elemento del primer conjunto. Ahí vemos algunas representaciones diferentes que puede tener una función, como una tabla, un gráfico, una fórmula, etc. Y ahí tenemos también aclaraciones de cómo graficar funciones, ¿no? Bien, el dominio de una función, el dominio y la imagen de una función se definen a partir del momento en que ya establezco que la relación que estoy trabajando es una función. Para que una relación sea una función debe cumplir con las condiciones de existencia y unicidad. La condición de existencia refiere a que cada elemento del primer conjunto o del dominio debe tener su correspondiente en el codominio, y además que ese correspondiente tiene que ser uno solo. El dominio entonces está formado por todos los valores de la variable independiente, en nuestro caso serían todas las x, y el conjunto del codominio serían todas las y o todos los números reales que corresponden al eje y. Si nosotros lo imaginamos una función dibujada en un par de ejes cartesianos, está formada por todos los puntos que componen la gráfica de esa función. Y sobre eso es que tenemos que hacer el análisis de la existencia y la unicidad. Más adelante vamos a ver un par de ejemplos con eso. Lo importante es que también se tenga en cuenta que la imagen, el conjunto imagen de una función es la parte del codominio o los elementos del codominio que están vinculados con algún elemento del primer conjunto o dominio. Luego tenemos la clasificación de funciones tal como la definimos en el aula. Cuando en una función no hay dos o más elementos del dominio que tengan la misma imagen, la función es inyectiva. Cuando todos los elementos del codominio están agotados, o sea, cuando el codominio coincide con el conjunto imagen, se llama sobreyectiva. Y si es inyectiva y sobreyectiva a la vez, la función se clasifica como biyectiva. Ahora vamos a ver con algunos ejemplos simples y luego vamos a analizar con algún otro para ver que no es tan complicada la clasificación de funciones. Primero vamos con esto y vamos a empezar con conjuntos que tengan poquitos elementos, así entendemos bien el concepto. Acá tenemos dos conjuntos, el conjunto A con 4 letras, el conjunto B con 4 números, y existe una relación entre los dos conjuntos que está dada por las flechitas estas que hay ahí. Si voy a analizar primero lo que es si es función o no, tengo que centrar mi mirada en todo lo que es el primer conjunto, y para eso voy a ver que desde que cumpla con existencia y unicidad, o sea, existencia refiere a que todos los elementos del primer conjunto estén relacionados con algún elemento del segundo. Esta cumpliría existencia porque, como ven acá, de todos los elementos del primer conjunto sale una flecha o al menos una flecha. Y la unicidad es que, siempre referido al primer conjunto, que de los elementos de este primer conjunto salga solo una flecha. Acá no cumple unicidad porque el elemento A del conjunto, del primer conjunto, se vincula con el 1 y con el 2 a la vez, por lo tanto no cumple unicidad, no es función. Basta un solo contraejemplo para que no se cumplan una de las dos condiciones. Con una de las dos condiciones no se cumple, ya se clasifica como no función la relación. Acá vemos en el segundo ejemplo, analizamos existencia
de todos los elementos del primer conjunto sale al menos una flechita, o sea, quiere decir que están vinculados, y de todos sale una sola flecha, así que están vinculados con un solo elemento del segundo. Por lo tanto, cumple tanto existencia como unicidad, entonces es función. A partir del momento en que defino que una relación es función, entonces sí analizo dominio, codominio, imagen. Antes de eso no puedo hablar de conjunto dominio ni nada que se le parezca. Bien, el dominio de la función, como vimos antes en las definiciones, son todos los elementos del primer conjunto, acá A, B, C y D. El codominio está conformado por el conjunto de todos los elementos del conjunto 2, 1, 2, 3 y 4, y el conjunto imagen de la función está formado por todos los elementos del segundo conjunto que están vinculados con algún elemento del primero. En este caso 1, 3 y 4. El elemento 2 del codominio no está vinculado con ninguno del dominio. Como vamos a analizar ahora qué tipo de clasificación tiene esta función, ya determinamos dominio, codominio, imagen. Primero vemos que el codominio y la imagen son diferentes, así que es no sobreyectiva. Y para decir que es no inyectiva, como está expresado acá, tenemos que fijarnos que todos los elementos con que se relacionaron los elementos del primer conjunto del dominio sean todos diferentes. En este caso no, porque A y B están relacionados con el mismo elemento que es 1. Después vamos a ver el caso de una función inyectiva y se van a dar cuenta de la diferencia. En el ejemplo C analizamos también condiciones de existencia y unicidad, siempre relacionados con el primer conjunto, así que me fijo que de todos salga una flechita, quiere decir que están todos vinculados con algo del otro lado, y que de todos salga una sola, quiere decir que se vinculan con un solo elemento. Entonces, como existencia y unicidad se cumplen, entonces es función, paso a determinar los elementos del primer conjunto van a ser mi dominio, los elementos del segundo conjunto van a ser mi codominio, y el conjunto imagen son todos los elementos del segundo conjunto que están vinculados con alguno del primero, o sea, a los que le llega, en este caso, alguna flechita. Vemos que acá le llegan a todos, por lo tanto el codominio y el conjunto imagen coinciden, son exactamente iguales, entonces la función es sobreyectiva. No es inyectiva otra vez porque el elemento B y D del primer conjunto tienen la misma imagen que es 3, ¿sí? Entonces es sobreyectiva, no inyectiva. Vamos al cuarto ejemplo. También analizamos mirando el primer elemento, el primer conjunto, perdón, si cumple existencia y unicidad. En este caso existencia sí, porque de todos los elementos del primer conjunto sale al menos una flecha. Y cumple unicidad porque de todos los elementos del primer conjunto sale una sola flecha. Entonces, es función, determino mi dominio, que son los elementos del primer conjunto, determino el codominio, que son los elementos del segundo conjunto, determino la imagen, que son todos los elementos del segundo conjunto a los que están vinculados con alguno del primero. Para eso me fijo en este caso de los conjuntos con a los que les llega la flecha, como les llega flecha a todos, entonces el conjunto de codominio coincide con la imagen de la función en ese sentido es sobreyectiva. Y luego también la función es inyectiva porque todas las imágenes que corresponden a los elementos del primer conjunto son todas diferentes, o sea, no se repite ninguna. Con A el elemento correspondiente o la imagen es 2, B la imagen es 1, C la imagen es 4, D la imagen es 3. Como es inyectiva y sobreyectiva, la función se llama biyectiva. El último ejemplo de no función lo tenemos acá con el primer conjunto en el que vemos que unicidad cumple porque de todos los elementos
que sale una flecha, sale una sola flecha para el segundo conjunto, pero hay un elemento que no tiene su correspondiente imagen, por lo tanto no cumple existencia. Entonces no es función. Vamos a ver en gráficos a los que nosotros estamos un poco más acostumbrados cómo detectar cuando no son funciones estos gráficos con los que podemos encontrarnos. Bien, entonces tenemos el eje Y, el eje X. La relación, que puede ser función o no, está definida entre estos dos conjuntos numéricos. El primer conjunto o el conjunto de partidas, digamos, sería el conjunto de los números reales que compone el eje X, y el segundo conjunto, el conjunto de números reales que compone el eje Y. Acá tenemos una imagen bastante familiar, parece una parábola pero no lo es, porque está como rotada a 90 grados. Entonces la idea es que ustedes vean esto y por qué esta gráfica no corresponde a una función. Primero, no cumple existencia. Si yo me paro sobre el conjunto de los números reales, que son las X, que es el primer conjunto, hay valores de X, los menores a -1, que no van a tener su correspondiente en Y porque no conforman ningún punto de la gráfica, ¿sí? Estamos en el caso que teníamos acá. Hay valores del primer conjunto, en este caso D, que no tenía correspondiente en el segundo conjunto. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Todas las X menores que -1 no van a tener su correspondiente en Y, porque para que eso suceda tendrían que conformar un punto. Y tampoco cumple unicidad porque para el valor 8 de X existen dos valores de Y. El valor 8 de X conforma los puntos 8 menos 2 y 8, 4. Entonces estamos en el primero de los ejemplos que dimos, en que hay un valor del primer conjunto que tiene dos correspondientes en el segundo. Por ejemplo, A, que se vincula con 1 y con 2 a la vez. Bueno, en este caso, el 8, y no es el único, es solo un ejemplo, porque después todos estos también tienen sus correspondientes uno arriba de otro abajo. El 8 se vincula con 4 y con -2 a la vez. Entonces no es función. Y otro ejemplo de lo que no es función sería una recta cortada en un pedacito, ¿no? La recta sabemos que es una función, ya la conocemos como función lineal de otros años, y en este caso no sería función la gráfica de esto porque entre los valores 2 y 3, en el intervalo 2 y 3 del dominio, tenemos un montón de valores que no tienen su correspondiente en Y. Entonces hay un montón de elementos acá. Recuerden que en la recta real un intervalo entre 2 y 3, o sea, todos los números que hay entre 2 y 3, es un número infinito de elementos y todos esos no tienen su correspondiente en Y. Por eso, en este caso, cumpliría unicidad porque todos los que están vinculados, sí están vinculados solo con uno, pero no cumple existencia porque hay un grupo de valores del supuesto dominio, si fuera una función, que no están vinculados con ninguno del conjunto Y. Por último, vamos a analizar las funciones a través de sus gráficas. Dos funciones que son muy conocidas para nosotros, por ejemplo, la función lineal. Respecto de lo que dijimos al principio, por supuesto, si no se aclara algo distinto, las funciones van a estar definidas entre conjuntos de números reales. Recuerden que las rectas son, nosotros graficamos una porción, pero continúa infinitamente hacia arriba y hacia los costados. Por lo tanto, todos los valores del dominio tienen su correspondiente en el codominio, así que cumplen con existencia y unicidad. Es función, el dominio de la función serían los números reales, el codominio de la función también sería los números reales, y la imagen de la función también serían los números reales porque abarca todos los valores posibles de Y. Entonces, como es inyectiva y sobreyectiva a la vez, o sea,
dominio de la función, el codominio de la función coincide con la imagen de la función, es sobreyectiva. Y además, como a cada valor le corresponde un único valor de y, es inyectiva también, por lo tanto, es una función biyectiva. Luego vamos a ver como último ejemplo la imagen de una función cuadrática que también estuvimos viendo en años anteriores, y vemos que si analizamos existencia y unicidad vamos a ver que cumple. Recordemos que esto se abre indefinidamente hacia la izquierda y se abre indefinidamente hacia la derecha, así que todos los valores de x tienen su correspondiente en y, porque no hay ninguna discontinuidad como teníamos en la imagen que teníamos más acá arriba. No hay discontinuidades, entonces se cumple la condición de existencia. Luego se cumple la condición de unicidad porque a cada elemento de x le corresponde un único elemento de y, aunque se repita. Acá, como se repiten, por ejemplo, el elemento 1 tiene su imagen que es 2 y el elemento 3 también tiene su imagen que es 2, se repite, no es una función inyectiva porque dos elementos del dominio tienen la misma imagen. Eso se puede dar, lo que no puede pasar es lo contrario, o sea, que un elemento del dominio tenga dos imágenes diferentes, como teníamos acá en esta que se puede llamar la parábola que está girada. Recuerden que un elemento del dominio tenía dos imágenes diferentes, eso no puede ocurrir, pero sí puede ocurrir lo contrario, que es que dos elementos del dominio tengan la misma imagen. 1, 2 y 3, 2 tienen exactamente la misma imagen. Por ese motivo no es inyectiva, y después vamos a ver que la imagen de la función, que está compuesta por todos los valores que están vinculados con algún elemento del dominio, es desde el 4, que es el vértice de la parábola en este caso, el punto más alto, hacia el menos infinito. De ninguna manera, ningún elemento mayor que 4 tiene es imagen de algún elemento de x. Por lo tanto, el conjunto imagen no coincide con el codominio de la función sería no inyectiva, no sobreyectiva. Bueno, eso es todo. Después vamos a ver en el aula algunos ejemplos más.